Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Silbido de Postas. Para las personas que hasta ahora se sincronizan con nosotros, nos gustaría comentarles que este es un proyecto de podcast donde tratamos temas literarios unidos con los temas sociales. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí junto a nosotros y sean todos bienvenidos. Donde crece la palma y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, ¿por qué no tiemblan en tu dombo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma, adivinando a través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías, hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit, por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. La vorágine, José Eustacio Rivera. Más que el mar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bueno, bienvenidos sean todos a esta tercera parte de nuestro episodio Tierra Salvaje, Tierra de Promisión. En esta oportunidad vamos a adentrarnos ya de lleno a la novela Cumbre de José Eustacio Rivera, la cual es La Vorágine. Como siempre, lo saluda Alejandro Acevedo y le doy la bienvenida al señor Darío Rodríguez para que empecemos esta pequeña charla. Darío, bienvenido. Bueno, Hugo, muy buenas, un saludo para su merced y para todos nuestros oyentes, nuestros escuchas a lo largo de los 5 continentes, 5 y medio continentes. Los que no nos puedan escuchar en español, pues los invitamos a hacer un curso de español. El español es un idioma hermoso. Y pues, hermano, entramos directamente en la almendra de nuestro especial, de nuestro programa, que es la novela, ¿no? La Vorágine. Ya habíamos hablado un poco de las postrimerías, un poco de lo que llevó en la vida de Rivera, las postrimerías de la vida de Rivera, lo que lo llevó a escribir la novela. Pero me gustaría que empezáramos a hablar directamente de la novela antes de hablar un poco de la parte real, que nos concentráramos un poco en el sumum, en el cuerpo propiamente dicho de la novela, ¿no? Que es una historia contada de una manera, llamaríamos muy tradicional, ¿no? Con una especie de, es como una trama en 3 actos, digamos, pero Sí. tiene el valor de que rescata la región del llano y la región de la selva colombiana, aparecen en la ficción de una manera muy, muy específica por primera vez en nuestra literatura. No es que no se haya intentado antes. Recuerde su merced, por ejemplo, el episodio de la cacería del tigre en María, de Jorge Sí, Isaacs, ¿no? O sí, sea, señor. ese tipo de cosas, ese tipo de escenas y de paisajes ya se habían intentado tocar antes en nuestra literatura, pero no con la fuerza ni con la gallardía con que lo hizo Rivera.
la historia es una tragedia clásica, porque es el destino de un hombre, ¿no? Que cambia, el destino de un personaje que cambia a raíz de la situación que vive él por su viaje y por el cambio de ambiente y de paisaje, ¿no? Él viene de Bogotá, se llama Arturo Cova. Sí, señor. Él escapa con su novia, ¿no? Con Alicia. Eh, Escapan. Sí, señor, no, dígame. no se sabe muy bien de quién sean novia, ¿no? Porque hay muchos momentos curiosos en toda la novela, donde hablan de un amor pasado, de estar huyendo de la familia, de la muchacha, de Alicia. Y a mí la verdad, sinceramente me quedó la duda. Yo aún no sé si sea la novia de Arturo o si sea una amiga o si esté utilizando a Arturo o si Arturo la esté utilizando a ella o... No, no comprendo, Sí, no, no, raro, no ¿no? he podido percatarme muy bien de cómo es la situación amorosa ahí. Sí, estamos de acuerdo. Creo que hay un encuentro, llamémoslo pasional, ¿no? Entre ellos. Sí, Sí, o sea, y él en cierto modo es como el canal, el vehículo para que ella escape de la presión que estaba viviendo en Bogotá. Digamos que eso es lo que puede quedar claro, ¿no? Porque ahora que lo dice su merced, pues sí, tiene razón, no hay una claridad acerca del nexo, del lazo que los unía a ellos, ¿no? El sí, caso es señor. que se convierten en compañeros de viaje y primero pasan por el llano, el retrato del llano es Uf. una cosa que han pasado los años, mi querido Hugo, y eso, no sé, yo creo que es uno de las grandes pruebas de que esta es una novela inmortal. No, y pasarán, Es- pasarán los años, hermano. sí, yo Esto creo que es, pasarán los años, es de una precisión y de una justicia con el paisaje, que eso solamente lo hace un poeta, ¿no? sí, Me refiero específicamente a lo del llano, que es una parte muy corta en la novela, muy breve, antes de pasar propiamente a la selva. Pero el corto tiempo que lo demoran a uno como lector ahí en el llano es realmente conmovedor. Quien conoce el llano sabe de qué estoy hablando. O sea, esa exuberancia del paisaje está vivamente retratada ahí. No sé qué opinión tenga su merced al respecto. no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Primero es absolutamente poético eh, y hay cosas que, digamos, se hacen en Colombia, pero que no se hacen de la misma forma, en el sentido de que hay un cierto grado de identidad con la novela, y no solo porque cruza los llanos y llega a la selva, sino porque en la misma, o sea, en las imágenes que muestra como tal, en los pueblos que cruza, en, a mí me parece muy fascinante es la fuerza que tienen los diálogos en la novela, porque es de una fuerza poética, o sea, podría ser incluso poética, que es tremenda, utilizando palabras tan comunes como el su merced, como el alargue ahí, como, Ujú. entonces o sea, a mí me parece un hallazgo tremendo y una cosa que en Colombia, digamos, yo he escuchado muchas veces, incluso tuve el error de decirlo en algún momento, a la caray, falta un autor que nos saque también la parte tradicional, que nos saque también el su merced, que nos saque el alargue ahí, el aplastes, ¿sí? Sí, Y, y es incluso esa falta de lectura como colombianos que no nos lleva a darnos cuenta que ya se hizo prácticamente ya hace un siglo, ya ahorita creo que en 8 años ya cumplió un siglo en la novela, o menos, y, sí. y hermano, y lo hace de una forma que no es chistosa, ¿sí? O sea, digamos, existe la sátira, Sí, no se entra en la pero caricatura de la voz de exacto, los personajes, ¿no? exacto, es una cosa tan real y uno se da cuenta en dónde está. Incluso sin mencionarlo, creo que no lo menciona como tal, pero uno se da cuenta que cruzó por Boyacá y uno se da cuenta
hasta los límites en los diálogos. Entonces ya llega a un sitio, a una casa, y ya el diálogo de la persona, de la criada de esa casa, le muestra a uno que ya no está en Boyacá, que ya no está en Bogotá, sino que ya está en los llanos, sin tener que mencionarnos, sin tener que decir llegué a Yopal o alguna cosa por el estilo, sino describiendo el paisaje, describiendo los pastizales, la llanura brava que se encuentra, y con los simples diálogos uno se da cuenta en qué ciudad y en qué parte de Colombia está. Y es un viaje, al fin y al cabo es un paseo. Y es Sí, justamente. Un muy, poco cruel, muy, ¿no? sí, Se torna un poco difícil sí, pues el paseo, el viaje, pero sí tienes razón, digamos, esta capacidad que tenía Rivera para escuchar, ¿no? Y como para uf, calcar un sí, poco hermano. Es, la forma de hablar de la gente. Eso es notable, no, notable. de eso debe ser jodidísimo. Y nosotros ni siquiera podemos imitarnos a nosotros mismos como boyacenses. ¿Cómo vamos a imitar a otro? Y Sí, es más allá complicado. de imitarle el galillo, por decirlo así, el deje, se le imitan en lo escrito. Y eso es un hallazgo y es una cuestión, no sé, como algo ya para mí de un nivel superior, compadre. Sí. Y las Y mire que tradiciones, ¿no? la forma también en que Rivera encuentra lo que Armando Solano, nuestro escritor regional, el autor de La melancolía de la raza indígena, mencionaba también, y es precisamente esa capacidad casi que existencialista o esa mirada como tan desengañada de la vida y del mundo, del campesino y de la persona que sabe que su destino ya no va a cambiar y que está marcado por la desgracia, ¿no? Y creo que Rivera se dio cuenta de eso, lo notó y lo descubrió muy bien, casi como si Arturo Cova llegara a encontrar a sus hermanos no reconocidos, ¿no? O Sí, sea, ese dolor de existencial, nomás para, es que no quiero mencionar la primera frase de la novela, que es una frase que ha hecho carrera en nuestra historia literaria, es muy célebre, pero, pero sí me parece que esa violencia de la que habla el autor o el narrador al principio de la novela, eso está materializado en las vidas de la gente, hermano, de las personas que se va encontrando Arturo Cova por el camino. sí, Es, sí, es señor. suave el encuentro y ya se vuelve una cosa infernal, es cuando está ya propiamente en la selva, ¿no? Uf, Hay un personaje que no puedo evitar mencionar, ya cuando ellos están en la selva, porque llegan por circunstancias que no viene al caso comentar, vale mejor leer la novela. sí, justamente. Ellos llegan a la selva y, y se encuentran con una serie de personajes, hermano, llevados, pero por la mala suerte, o sea, gente muy, muy dolorida en la vida. Menciono uno de mis personajes favoritos en la literatura de todos los tiempos. O sea, eso yo lo pongo al lado de Funes el Memorioso y lo pongo al lado de los grandes, de verdad, de Don Quijote, de los grandes personajes que ha creado escritor alguno o autora alguna en la vida, que es Clemente Silva, ¿no? A mí me parece Sí, que Clemente Silva es un personaje redondo, muy bien hecho, totalmente creíble y es lo que nosotros conocemos como un ser de desgracia, hermano. Tipo al que el hijo se le va para la selva y él va detrás a buscarlo, no sabe si el hijo está vivo, está muerto, y finalmente se queda en la selva, ¿no? Y se vuelve una especie como de vaquiano, ¿no? Se vuelve un experto en reconocer los caminos en un territorio hostil, donde no hay totalmente caminos. difícil, donde no hay caminos, viejo. Eso es interesante eso, ¿no? Se vuelve un rumbero, ¿no? Que es lo Sí. que se conoce, claro, para nosotros rumbero es J Balvin o esa gente, ¿no? Pero claro, sí, o Maluma, tal, pero el rumbero, desde el punto de vista más literal, es el que marca el rumbo, es decir, la persona que se sabe guiar por la selva. Y en la novela, por lo que leí, lo que leímos en la novela, son dos o tres, o sea, son muy contados los que realmente se pueden guiar por la selva, ¿no? Sí, no, y yo creo que actualmente tampoco absolutamente nadie en la realidad se podría guiar en medio de una tierra donde no hay absolutamente
nada con qué guiarse porque todo es muy parecido o incluso igual. Sí, lo que él dice de dar vueltas en círculo, ¿no? Él le Sí, dice a Arturo Coa que la orientación es muy difícil porque la persona que se pierde en la selva siempre tiende a dar círculos y a volver siempre al mismo punto o a caminar en círculo. Y él se vuelve una especie como de conciencia de Arturo Coa, ¿no? Es un hombre que lleva mucho tiempo ahí, yo no sé, su merced me refresca la memoria, él es como pastuso, o como, él es como huilense, como sí, tolimense, sí, señor. sí, y él va a las selvas del Bichada, justamente a buscar a su hijo. Él, hay un personaje que parece que no tuviera nada que ver, pero tiene todo que ver, y es Germán Castro Caicedo. Él, sí, estamos hablando de 50 años después de escrita la Sí, vorágine. Germán Castro Caicedo empezó a escribir crónicas con respecto a la selva colombiana. Su merced lee, por ejemplo, Perdido en el Amazonas o lee Mi alma se la dejo al diablo y no hay ninguna diferencia con la vorágine, hermano. Es lo mismo. O sea, simplemente pasó el tiempo, cambiaron los personajes, pero el paisaje y el infierno son el mismo, es impresionante. Entonces, y vea, por ejemplo, El abrazo de la serpiente, y perdónenme que hable de ese director, yo sé que no se debe hacer porque lo tienen crucificado, pero me parece que es una película que rescata mucho lo que ya Rivera había mencionado y lo que Germán Castro Caicedo de pronto también mencionó, y es señalar a la selva como el gran enigma de nuestro país y como una tierra que nosotros jamás podremos conocer en su totalidad, hermano. Es una tierra que devora a quien la quiera conocer. es, también podría ser un tema clásico, ¿no? Basándonos, amparados en la vela de la eternidad. Entonces, también podría nominarse como un tema clásico, no solo en la literatura de nuestro país, sino yo creo que en la literatura latinoamericana. Bueno, en donde está la selva, más que todo. Sí, La Casa Verde de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, sí podría considerarse un tema clásico en el sentido de que pasa el tiempo y como su merced lo menciona, las cosas no cambian, no van a cambiar, evidentemente, y nunca vamos a o sea, yo no conozco la selva, pero lo que supongo es que, o sea, siento que hay una sensación también en la vorágine donde, digamos, no es un camino fácil, pero no hay necesidad de la creación porque la creación está ahí. No hay necesidad de utilizar la ficción en la selva para que el cuento, para que la vaina parezca de ficción. Sí, Y para que eso, tenga autenticidad, ¿no? sí, y eso más allá de ser un poco, digamos, podría llamarse un poco un camino quizá más fácil, no estoy literalmente especulando cosas, es fascinante, porque eso ya no existe. Y la forma en la que la presenta José Eustacio Rivera es dándole amparo a esa majestuosidad. Entonces le da rienda suelta a lo macro, a lo grande que es y que puede ser la selva, e incluso los llanos, porque ahí también le da rienda suelta a todo, y los deja caminar solos, hermano, como si él no caminara junto a la selva, no caminara junto al llano, sino caminara un paso detrás de él en toda la novela. Y Sí. la De hecho, unión entre sí, señor. la unión entre los personajes y el contexto de los personajes es, o sea, valga la redundancia, son solo uno. A pesar de que vengan de otras partes de Colombia, se siente el tinte, ¿no? Porque digamos, lo que yo sentí en su momento fue que Arturo Cova, entre más avanzaba la novela, se volvía cada vez más salvaje, influenciado no solo por su contexto, sino por las personas que se encontró en el camino. Y Sí, eso me parece bastante interesante porque es
sacar a la persona de Bogotá, a una persona podría llamarse refinada, que controla su forma de hablar, hasta tiene que controlar su propia forma de actuar, y mandarlo a, como cuando uno lo enseñan a nadar y lo lanzan y dicen o sale o se ahoga, mijo. Sí, Entonces es justamente eso. Y entonces uno, como persona, Arturo Cova, se denota bastante que saca su parte más salvaje y que se va volviendo cada vez más salvaje con la medida y más loco, podría decirse, con el transcurso del tiempo que pasa en la novela. Y eso, mi sí. hermano, eso me parece bastante fascinante. Creo que también, y eso lo refleja muy bien Rivera en la novela, ese cambio que hay en la personalidad de Arturo Cova. Y déjeme agregarle, creo también por el choque con el cauchero mayor, con Barrera, ¿no? Que es la personificación del mal y es Uf, este hombre malvado. Yo creo que ese choque entre ellos vuelve peor al personaje principal de la novela, ¿no? sí, 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 sí. ¿Qué, Un hombre, qué podemos decir de este Barrera, de este hombre, este cauchero? mi hermano, a mí me parece que es una fachada completa por su forma de, o sea, en la narración, los diálogos que Barrera tiene son absolutamente, incluso también son poéticos, pero en el sentido de la belleza como tal, de admirar la belleza como tal en sus diálogos y los halagos y los elogios y toda esta cuestión Sí, que el hombre utiliza, es una fachada completa porque incluso uno como lector alcanza a dudar de claro. Arturo Cova. Y uno dice, ¿será que Barrera sí hace todo lo que Arturo Cova está diciendo que el man hace? ¿Será que este huevón sí es malo? Pues si habla tan decente, se ve tan decente, es el dueño de todo el rancho. Pues puta, es difícil Sí, claro. y uno entra también en pelea con Rivera en ese sentido, porque uno dice, pero hermano, el man se ve que es, diríamos, aquí en Boyacá y en Colombia, es de buena familia. El muchacho viene de buena familia, De buena caray, familia. mándelo seguir. Pero en Sí. realidad es un tipo absolutamente despreciable. Sí, digamos que ha Y pasado por todas las vejaciones posibles o las ha hecho, ¿no? El tipo es un sí, asesino, es un colonizador, violador, bueno, todo lo que uno se pueda imaginar, ¿no? sí, Y él ha construido su imperio, es el imperio del caucho, a partir de esa cuestión, ¿no? Ese doble juego de ser para unos una cosa y para otros una cosa totalmente diferente, ¿no? Una especie como de sumum de crueldad. Eh, a mí me impresiona la figura de Barrera por una razón, Hugo, y es que es tal vez el único personaje que fue tomado de la realidad por Rivera. O sea, está comprobado que los Arana, el mayor de los Arana, de la casa ujú, Arana, que eran los caucheros, los mayores explotadores de caucho de la historia de este país, ellos se conoció él con Rivera, y de hecho Rivera fue víctima de ese señor. Entonces, ah, puta, eh, lo más probable es que este personaje Barrera sea un retrato muy fidedigno de este señor Arana, ¿no? Ellos tuvieron las caucherías en todo el sur de Colombia, en cada departamento de los territorios nacionales tuvieron ellos su cauchería. Hay fotografías de los años 30, de los años 20, que revelan de verdad unas crueldades que no tienen cuento, o sea, son cosas terribles. Tal vez el primero que las denunció fue Rivera, sí, curiosamente, ¿no? Con la sí. novela. Y Sí, lo que quería mencionar es eso, señor, dígame. me parece muy curioso la importancia que le da Rivera, ya desde la realidad, que le da Sí, Rivera al arte, hermano, porque es que muchas personas dicen actualmente que el arte sí, que es muy bonito y que tan lindo como escribe y que sí se ve bonito, los colores resaltan, pero en realidad Rivera desde un aspecto político, ya político, intentó denunciar todas sí, las atrocidades que se vivían en la selva, hermano. Y desde una parte política nunca lo logró, nunca le pararon bolas, siempre lo ignoraron como tal, incluso sí, fue ignorado, y él
utiliza el arte y utiliza su novela para hacer esta denuncia. Y eso me parece muy interesante porque le da el grado de importancia al arte que se ha ido perdiendo, sobre todo en este país, mi hermano. Claro, y sobre todo que él lo pensó, porque mire que él era un esteta, ¿no? O sea, una especie de Oscar Wilde. O sea, él era el Oscar Wilde ahí del paseo. Pero claro, pero la necesidad, es decir, el golpe que recibió con lo que vio en la selva fue tan grande que tenía que encontrar una especie como de formato, una especie de forma para poderlo contar. Yo no sé si la intención de Rivera del todo era denunciar, porque él ya lo había hecho. Sin embargo, sí hay mucho de denuncia en la Claro. novela. Y sobre todo que está muy bien hecha en la medida en que se respeta mucho lo que él vio. No estoy hablando de que Rivera sea un realista, ni mucho menos, ¿no? Me Sí, parece que claro. lo que él hace es poner la poesía al servicio de una realidad que para nosotros en esa época era totalmente desconocida. Y ese creo que es uno de los grandes valores de la novela, hermano. También digamos, la balanza la puso, o sea, abalanzó todo en la misma medida, hermano, en el sentido de que toma lo real, lo que en realidad está pasando, pero también toma lo literario y las dos cosas las hace de la misma medida. Entonces, no podría decirse, como su merced lo dice, no podría decirse que es una novela denuncia, pero tampoco se puede decir que es una mala novela. No, 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 para nada. Al Entonces, contrario, tiene muchos hallazgos poéticos. Yo quería referirme a un ejemplo antes de terminar lo que quería decir. No sé si su merced quiera agregar algo más, pero quería mencionar algo y recomendar sobre todo el inicio de la primera parte, o sea, el primer trozo, perdón, el primer trozo de la tercera parte de la novela. ¿Se acuerda que dice, yo soy cauchero? Es una sí, sí, sí. descripción del mundo de la cauchería. En otro narrador simplemente se limita a, no sé, a transcribir un testimonio de un cauchero. Pero Ujú. no, el tipo aquí, Rivera, lo que hace es elaborar una especie de catedral lírica, hermano, con una Y también, realidad tan dura, ¿no? O sea, tan difícil, y él la vuelve casi un poema. A mí me intriga mucho eso porque es una posibilidad que uno tiene como creador, y eso hace a Rivera sospechoso de genio, como decía Miguel de Unamuno de Borges, ¿no? Sospechoso de genio. Ah, no, perdón, Borges de Miguel de sí, Unamuno, sí, ¿no? sí, sí, sí. Perdón, qué pena, no, era Borges el que decía eso de Miguel de Unamuno, sospechoso de genio. El tipo la tiene muy clara desde el punto de vista poético. Es decir, ¿cómo voy a hablar de una cosa tan difícil y tan dura? Pues voy a hacer una especie de elaboración lírica, hermano. Y lo hace muy bien, lo logra muy bien. Así como ese pedazo hay muchos más. La historia Sí, de Clemente Silva, de cómo Clemente Silva llega a la selva, eso, hermano, es una de las piezas, de las páginas más memorables de toda nuestra literatura, hermano. Eso está a la altura de García Márquez y creo que a veces supera a García Márquez en sí, algunas cosas. es verdad. Sí, señor. Eso es lo que quería decir. Me resta decir, bueno, que la novela fue un éxito total. O sea, en ventas creo que fue nuestro primer bestseller con María. Esas dos novelas fueron las dos grandes primeras novelas que se vendieron aquí por todo el país. Por eso todavía la ponen a leer en los colegios. Eh, es una novela que cruzó fronteras, se empezó a vender muy bien por fuera. Rivera es el primer gran autor colombiano del siglo XX, o sea, el primero que se volvió, digamos, que salió de la parroquia, ¿no? Sí, Y, y él se enfermó en la selva, él no sabía que tenía una especie de malaria cerebral, una cosa terrible que él no sabía, lo acabó en 2 años. Él estaba en Estados Unidos cuando la enfermedad lo acabó, lo asesinó. Y él estaba tratando de vender la vorágine a los estudios de la Metro Goldwyn Mayer, hermano, porque él tenía la idea como de hacer de la vorágine un producto también cinematográfico, ¿no? Para que vea su merced sí. digamos, la amplitud de visión de Rivera y la grandeza del tipo. O sea, él no se quedó simplemente como pensando un poco en su baldosa y como en Bogotá y eso, sino quería como surcar fronteras, hermano. Tenía una mente muy grande, muy amplia.
Me resta por decir finalmente que la novela ha pasado todas las pruebas del tiempo, ¿no? Es una novela que no envejece, está escrita con una gran frescura y que sigue siendo una historia muy dolorosa, muy intensa, y que si a mí me preguntaran por novelas que hablen de lo colombiano, o sea, de lo que es propiamente colombiano, pondría Cien años de soledad, pondría de pronto La vorágine, y le agregaría, póngale, La tejedora de coronas, de Germán Espinosa. Con esas Germán tres Espinosa, sí, señor. uno podría hablar muy bien de lo que es uno como colombiano. Creo que habla muy bien de nuestra identidad como colombianos. Sí, es verdad. Y también de una identidad que es muy versátil, ¿no? Parece Sí, señor. cada departamento parece una nación diferente. Y eso también Sí. es algo que se denota muy bien y se rescata. Hombre, entonces para finalizar esta parte de nuestro episodio, Tierra Salvaje, Tierra de Promisión, lo que me gustaría hacer es, ya que su merced lo menciona, que ha pasado absolutamente todas las barreras del tiempo, la novela, y hablando de barreras, me parece, Barrera. sí, para darle una introducción a la otra parte, me gustaría finalizar con que tristemente en nuestro país aún hay ciertas personas, ciertas entidades que son, podría decirse, nietos o que le heredan a Barrera, el personaje de La Vorágine, ciertos rasgos y ciertas características que aún se ven. Esa es como la parte triste del asunto, desde una parte más actual nacional. Entonces, nos vemos en la siguiente parte, mañana, de nuestro episodio Tierra Salvaje, Tierra de Promisión. Para todos, muchas gracias por escucharnos y les mandamos un abrazo enorme. Darío, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, Hugo. Muy amable. En su monte seco y pardo tiene el leopardo un abrigo. En su monte seco y pardo yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.